docencia, orientación, asesoría estudiantil, nuevos contextos, comunicación educativa, tecnología y más. Rompiendo barreras en la educación. Educación y sociedad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos como siempre, les doy la más cordial bienvenida a su programa Educación y Sociedad. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32, a través de WhatsApp al 317-121-2325. Pueden seguirnos a través de vía internet en udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Autlán, o en Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM, en X e Instagram en @Radio UDG Autlán. Quiero agradecer muy especialmente a quienes nos apoyan para la realización de este programa: en la subdirección regional, Elia Macías; en la producción, Imanol Martínez; y en la operación técnica, Aldair Arechiga. En el micrófono, en la conducción, su servidor, Armando Martínez López. Hoy nuestra cabina se engalana con la presencia de invitados muy especiales. Está con nosotros el doctor Nabor Denis Domínguez, la doctora Josefina Robles Cisneros y el doctor Armando Axel Martínez Sánchez. Ellos van a hablarnos acerca del tema Historia de la Asociación Médica del Suroeste de Jalisco. Doctor Nabor, pues bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Estaba muy contento de poder estar con ustedes y tener la oportunidad de hacer un recuerdo de una cosa que ha sido trascendente para los médicos y los no médicos también de la región. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto, ¿verdad?, para tratar de recordar un poco lo que se ha hecho en esta sociedad médica, ¿verdad?, que sigue funcionando desde su inicio, que siendo el doctor Denis uno de los socios fundadores, bueno, pues él nos va a hablar de los antecedentes de ese tiempo del año de 1962. Y pues muchas gracias por la invitación, sobre todo para que los compañeros, ¿verdad?, conozcan nuestra trayectoria en la sociedad. Muy bien, qué bien que señala precisamente la importancia de la presencia del doctor Nabor como pues fundador de esta asociación. Desde luego que usted también ha sido pilar fundamental, y bueno, pues también las nuevas generaciones que ahora están presentes aquí a través del doctor Axel. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todo su auditorio que nos escucha el día de hoy, y pues para mí es un honor estar aquí también acompañado de dos grandes médicos que han de una u otra forma impactado de forma favorable en la región y son un referente de salud aquí en nuestro municipio. Sí, pues de hecho, déjenme comentarles que Armando Axel es actualmente el presidente de esta asociación. Así que bueno, pues para ir conociendo toda esta actividad tan importante que se ha desarrollado en el municipio de Autlán, y pues también teniendo impacto en la región, pues doctor Nabor, ¿qué nos puede comentar acerca de los inicios de esta asociación? Muchas gracias. Mire, esta cosa, pues estamos celebrando justamente este año los 62 años de existencia y de trabajo ininterrumpido de esta asociación, que nace con la inquietud de médicos que llegamos en la década de los 60 y que traíamos una manera de ver la medicina desde un punto de vista diferente. Cuando llegamos aquí a la región, pues había médicos, había 7 médicos trabajando aquí, y desde luego para mi llegada, ya tenía casi 10 años trabajando en el Hospital Regional de Autlán. Y la agrupación pues tiene sus fundamentos propiamente en el Hospital Regional. Y le voy a platicar acerca de la organización médica de este hospital. Por la inquietud de los fundadores,
los que hicieron posible esta institución. Este hospital se inaugura el 30 de agosto de 1950, justamente es el hospital que actualmente se conoce como el Hospital de la Montaña. Y al inaugurarse, el hospital tenía un patronato, y ese patronato, pues como norma, tenía que poner un director médico, y entonces funciona, le dan el nombre de director médico al doctor Carlos Villaseñor Rivera, es el Carlos Villaseñor Rivera. Pero quiero decirle, por ejemplo, en este grupo, aquí trabajaban, por ejemplo, 6 médicos generales, había un centro de higiene y vacunación, y había también un dispensario médico para los enfermos de lepra. Autlán, desafortunadamente, y afortunadamente, entonces era un centro de lepra importante que actualmente parece que ha desaparecido en nuestra región. Nombraron al doctor Carlos Villaseñor Rivera, lo nombraron como director médico, pero el doctor tenía un problema. Él tenía como 25 años de recibido, y después de que recibió, pues no había tenido contacto con hospitales y no tenía realmente una manera de poder manejar un hospital como debería ser. Y entonces el hospital empezó a trabajar más que como hospital, propiamente como un asilo para indigentes. Recibía gente que pues a veces estaba enferma y a veces estaba nomás vieja, y no había nada desde el punto de vista hospitalario que hacer. Don Jaime Llamas fue el promotor de la formación del hospital. Ideológicamente, una vez que se inauguró, él fungió como primer presidente del patronato, junto con muchos vecinos que se reunieron alrededor de él. Y entonces logró que la Madre Superiora de las monjitas del Sagrado Corazón, que entonces ella era la Sor Francisca Chávez, que entre paréntesis era tía carnal de los hermanos Moisés Alatorre, Antonio Alatorre, Celia Alatorre y Enrique Alatorre, los Alatorre Chávez, todos gente muy, muy valiosa, muy prestigiosa, pero desde luego delegados de Autlán. Habían nacido aquí, pero pues no se habían desarrollado aquí. Entonces ella le recomendó que fuera a hablar con la madre, con otra autlense también, que era Sor Teresa Uribe, hija de un señor muy famoso de aquí, don Macario Uribe, que tenía una prole muy distinguida. Ella le dijo que acababa de salir un grupo de médicos que estuvieron haciendo su residencia en el Hospital Guadalajara, del que ella era, digamos, la superiora, y que por qué no los invitaba para que vinieran a trabajar al hospital. Le pareció muy interesante a don Jaime Llamas esto, y entonces llegaron invitados por el patronato del hospital, el doctor Alfredo Avelar Jauregui, el doctor Francisco Rentería. Unos meses después llegó el doctor Adrián Carrillo Rosales, y poco tiempo después llegó el doctor Daniel Ruiz Villalobos. Ellos formaron un grupo aquí que el público lo llamaba los médicos del hospital. De los médicos que aquí residían, de que aquí trabajaran, ninguno de ellos quiso formar parte asociarse con ellos. Al contrario, lo trataron de obstaculizarlos, porque entonces se usaba que decía que una persona de tu propia profesión es tu más cercano enemigo. Entonces, si hay un médico enfrente hay que combatirlo, ¿no? La competencia. La competencia. Entonces, solamente uno de ellos, él dice, a mí me interesa este grupo de gente. Y entonces esa persona, y ese sí vale la pena mencionarlo, el doctor Avelar. No. Era el doctor Pérez Uribe. El doctor Pérez Uribe, él dijo
a mí me interesa mucho porque sé que pues nosotros tenemos 20 años recibidos y después de 20 años no hemos vuelto a un hospital, no hemos vuelto a ir a un congreso, no sabemos cómo está eso. De medicina sabemos lo que los agentes de medicina bien nos platican de las muestras que nos dan, pero hasta ahí no había médicos. ¿Podemos seguir? Muy bien, vamos a hacernos un pequeño corte y continuamos. Gracias. Robles Cisneros, el doctor Nabor Denis Domínguez y el doctor Armando Axel Martínez Sánchez. Estamos dialogando acerca de lo que es la historia de la Asociación Médica del Suroeste de Jalisco. Muy bien, adelante doctor con lo que estaba comentándonos. Sí. Pues para seguir la narración de estos médicos que llegaron, nombraron como director efectivo una persona que iba a dirigir al hospital como hospital, al doctor Alfredo Avelar Jauregui, una persona muy inteligente, muy inquieta, y que entonces él empezó a actuar como director del hospital y empezó a darle al hospital la forma de hospital, es decir, trabajar para hacer servicio hospitalario. A la vez, una vez trabajando con los demás, como cosa curiosa se le ocurrió que podía hacerse la primera reunión médica en Autlán. Y entonces, lógicamente, los médicos que estaban aquí, ninguno quiso, aprobó pero el doctor tenía muy buena relación con los médicos de Guadalajara, sus maestros, sus compañeros, y juntó un grupo de cerca de 40 médicos. Se vinieron a Autlán, hicieron un congresito, un mini congreso, estuvieron 2 días tratando temas de actualidad. En 2 días trataron todos los temas vigentes. Y ese fue, y formaron este grupo de médicos que tengo la fotografía aquí, que se hizo el 22 de agosto de 1954. Se hizo el primer congreso. Autlán nunca había tenido eso. Se hizo el primer congreso médico, estuvieron muy contentos. En la fotografía aquí están todos los maestros de la Universidad de Guadalajara, los internos y médicos del Hospital Civil y los amigos del doctor Avelar. Fue muy, muy interesante. Al doctor Avelar lo becaron y se fue a Estados Unidos con una beca que le dio el IMSS primero
y CONACYT después, para ir a estudiar administración de hospitales, porque pues no es cualquier cosa. En aquel entonces era una cosa diferente. El hospital no es nomás llevar enfermos, sino hay que tener una verdadera organización. El doctor se fue a Estados Unidos, becado, y estudió administración de hospitales allá, y entonces dejó como director a su compañero que estaba con él, el doctor Adrián Carrillo Rosales, trabajando con él. Y entonces siguió trabajando aquí el doctor Carrillo, y y con el desarrollo de entonces de la industria minera, se descubrió en la mina de San Francisco, viene la compañía minera Autlán. Entonces a la compañía minera, que ya tenía muchos trabajadores, el Seguro Social le dice: te voy a dar dos opciones, o afilias a tus trabajadores a una agrupación que tenga un hospital adecuado, o bien haces y fabricas un hospital, lo administras, lo sostienes y vas trabajando. Le metieron lapicito y computadora, no computadora, era maquinita esa, no había de eso. Y entonces vieron que era mejor formar un cuerpo, digamos un cuerpo médico, y entonces trajeron para formar el cuerpo médico de la compañía minera Autlán, y trajeron al doctor Juan E. Winter González, al doctor Carlos Lago Jiménez y al doctor Fernando Alducin González. Y después estuvo con ellos el doctor Rubén Llanes Vargas. Ellos cuatro formaban lo que se llamó, entre comillas, los médicos de la mina. Pero lógicamente el trabajo de hospital se hacía en el hospital porque era lo único que había. Ellos tenían consultorios nomás, tenían unos consultorios, y es donde ahí atendían a los enfermos de la mina. Para 1952, pues ya éramos un grupito de médicos importantes, ¿verdad? Entonces ya éramos más los que habíamos llegado que los médicos que estaban, y entonces pensamos que éramos lo suficientes para hacer una sociedad médica. Y entonces plantamos hacer una sociedad médica, invitamos para que la cosa fuera adecuada, y que se llenara. Dijimos: vamos a juntar médicos cirujanos y parteros y cirujanos dentistas en una sociedad médica. Invitamos a gente de todo alrededor, desde luego de Autlán, del Grullo, de Tonaya, de Limón, de Casimiro Castillo, de Purificación, de La Huerta, de Cuautitlán y de Cihuatlán. La mayoría de estas gentes, pues vinieron uno o dos médicos de fuera, pero llegó un momento en que pues éramos un grupito como de unos 12 médicos y sesionábamos cada 15 días. Las sesiones se hacían en un lugar que acondicionamos en el hospital, que tenía un desocupado, y entonces le pusimos sillas, le pusimos luz, y ahí sesionábamos. Pero había que ponerle nombre a la sociedad, ¿no? Y como estaba dentro del hospital, entonces le pusimos el pomposo nombre Sociedad Médica Regional de Autlán, porque estábamos abarcando toda la región. Y así funcionó nuestra primera sociedad. El primer director que hubo de esa sociedad fue el doctor Daniel Ruiz Villalobos, el secretario fue el doctor Jorge Campos Figueroa, y el tesorero fue el doctor Pérez Uribe, don Ignacio Pérez Uribe. Funcionó muy bien y estuvimos yendo más o menos una semana, y digamos ya la segunda vez dijimos: vamos a hacer un congreso, vamos a invitar gente y vamos a hacer un congreso. Y luego invitamos a nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros compañeros de Guadalajara, y como excursión y como turistas les interesaba mucho, y vinieron a nuestro congreso. 2 días de congreso. En 2 días de congreso tratamos 24 temas. Y el ayuntamiento, para despedirnos, el ayuntamiento nos regaló una cena, que se hizo una cena baile de clausura en el casino autlense, que entonces estaba muy de moda. Y entonces, bueno, pues estábamos muy contentos con eso.
hasta ahí funcionaba bien la cosa, iba la cosa bien, las relaciones eran muy buenas, pero como tenía que cambiarse mesa directiva, entonces cambió la mesa directiva. Y en la segunda mesa directiva, ya salió electo el, el doctor Carlos Lago Jiménez como director, como presidente, el doctor Raimundo Rovira Adame como secretario y el doctor Ignacio Pérez Uribe como tesorero. Pues estaban muy contentos, pero nos trajeron una nueva cosa que nos descontroló totalmente. A los médicos de la mina, los directivos de la mina, que lógicamente eran mineros, no eran médicos, conocían poco de medicina, mucho de minas y todo, pero no de medicina, y le dijeron que era una forma absurda de perder el tiempo. Por lo tanto, les prohibía a los médicos de la mina seguir asistiendo a la sociedad médica. Y como la segunda directiva era de los médicos de la mina, el señor presidente se negó, por órdenes superiores, a volver a citar las sesiones, a pesar de nuestra insistencia. Y como dice él, ahí se acabó cantando la Sociedad Médica Regional de Autlán. ¿Seguimos o hacemos una pausa? Adelante, por favor, tenemos tiempo. Adelante, por favor, doctor. Nuestros compañeros de Guadalajara, nuestros compañeros, dijeron, ¿qué pasó con la sociedad? Ya nos invita, porque nosotros decíamos, oye, queremos una conferencia, ¿de qué la quieres? Pues de ginecobstetricia, y nos ponían 4 miembros eminentes y nos traían unas conferencias fantásticas. Dice, ya no nos invitan, y entonces le platicamos lo que había pasado. Dice, pues ya se murió la sociedad médica. Entonces sucedió una cosa pues importante, porque entonces dijimos, tenemos que recuperar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un grupo de médicos que había formado la Asociación Médica de Jalisco, que se los voy a mencionar a ustedes, que era el doctor Gabriel Cortés Martínez, el doctor Gabriel Ayala y de Landeros, el doctor Jorge Delgado Reyes, el doctor Francisco García Ruiz, el doctor Roberto Vázquez Payares y el doctor Mario Rivas Sousa, que actualmente lleva su nombre, el CEMEFO de Guadalajara lleva su nombre. Así es. Entonces ellos dijeron, ¿cómo te podemos ayudar? Pues le dije, nosotros hicimos la cuenta, hicimos la lucha por todos lados y lógicamente no nos hacen caso, ¿no? Al doctor Gabriel Ayala de Landeros me dijo, hay una manera de hacerlo. Mándame los nombres y la dirección de todos los médicos de la región. Dice, entonces, a nombre de la Asociación Médica de Jalisco, recién formada, y que ya tenía 2 congresos médicos organizados que había hecho, dice, a nombre de ellos, los vamos a invitar a una sesión que vamos a ir nosotros a hacerla a Autlán. Y los invitamos a Autlán. Pues le hice la lista, se la mandé, y viene por correo el nombre a cada uno de los invitados, y se entusiasmaron mucha gente. Y acudieron un 20 de noviembre de 1962, hicimos una reunión por invitación de los directivos de la recientemente formada Asociación Médica de Jalisco. ¿Seguimos? Muy bien, vamos a irnos a un pequeño corte, no sin antes reconocerle, doctor, que qué frescos tienen los datos, de todas las reuniones y de todas las actividades que se realizaron en ese momento, y sobre todo lo que destaca es la labor, pues, que usted encabezó, bueno, que estuvo participando junto con otros médicos, como lo menciona, para buscar mejores condiciones de actualización de los médicos de ese tiempo, y que obviamente se reflejaba en una mejor atención para lo que es la población de Autlán y la región. Muy bien. Bueno, pues vamos a irnos a un siguiente corte y regresamos. Educación, proceso
Y fuera tan amable de continuar platicándonos acerca de estos antecedentes de la asociación. Pues sí, justamente vinieron de Guadalajara el doctor Gabriel Ayala y de Landeros, el doctor Gabriel Cortés Martínez, el doctor Jorge Delgado Reyes, el doctor Francisco García Ruiz, mi gran maestro de urología, el doctor Roberto Vázquez Payares, jefe de la investigación de histopatología y director de la Facultad de Medicina, y el director y gran médico que todos recordamos, Mario Rivas Sousa. Vinieron, ellos estuvieron presentes, y entonces nos convocaron y dicen, vamos, ¿qué les parece que nosotros vamos a apoyar, pero vamos haciendo una sociedad médica nueva? Y todos estuvieron de acuerdo. Dice, pero para que esta cosa no se enfríe, dice, vamos haciendo la elección de una vez. En primer lugar le vamos a poner nombre. Eso se va a llamar Sociedad Médica Regional de Autlán, para tratar la región. Dice, creo que se maneja la cosa más o menos bien. Y dice, enseguida, pues, para que vaya la cosa, que vaya la cosa calientita, vamos a elegir la primer mesa directiva. Y entonces todos estuvimos de acuerdo. Se eligió como primer presidente al doctor Joel García Rodríguez. Joel García Rodríguez, desgraciadamente murió hace 2 años con el COVID. Su servidor me pusieron de secretario y el doctor Ignacio Pérez Uribe, tesorero. Entonces fue la primera directiva. Y con esa directiva dijimos, bueno, para que esta cosa funcione, tenemos que hacer sesiones con temas médicos. Pero entonces como consejo dijeron, pero esas sesiones, pues que no se hagan más en Autlán. Vámonos haciendo sesiones rotando por los pueblos donde haya médicos. Es decir, porque me decían, está igual de lejos Ayutla de Autlán que Autlán de Ayutla. Así es que es igual, puede venir a la misma distancia el que viene de Ayutla o el que va a Ayutla. Diga, con toda la razón del mundo, entonces acordamos que serían sesiones itinerantes. A uno era el anfitrión, le tocaba por orden alfabético. Entonces, los médicos de Guadalajara nos daban el apoyo porque ellos nos conseguían el ponente y ellos venían a presentar la palabra y nos seguían a donde fuéramos. Ayutla, Tonaya, Purificación, Cihuatlán, ellos iban con nosotros a la sesión. Y así estuvimos en Ayutla, en Purificación, en Cihuatlán, en Casimiro Castillo, en El Grullo, en todas esas partes. Y siempre, casi siempre, los médicos que venían a dar la conferencia llegaban primero que nosotros. Así con el entusiasmo ese. Pero como dicen que el domingo es el día que el médico que le ofrece a su familia, porque el resto de la semana está trabajando en el hospital o en el consultorio. Entonces dijimos, para que la sesión no se desligue la familia, las reuniones van a ser con toda y familia. Y entonces el anfitrión organizaba, o la esposa del anfitrión organizaba un evento especial para la familia, las mamás y los niños con juegos y todo acá, mientras nosotros en una parte hacíamos la sesión académica y oíamos la conferencia y después compartíamos una comida con todos. Nos funcionó muy bien mientras estuvimos, por ejemplo, en una parte donde hubiera energía eléctrica, porque pues ya se usaba que las conferencias se ilustraran con transparencias, entonces eran transparencias diapositivas. Pero, por ejemplo, íbamos a Casimiro Castillo y no había luz eléctrica. Y entonces íbamos a Ayutla, no había luz eléctrica. Entonces, ¿qué iba a hacer? Vamos a resolver el asunto. En primer lugar, vamos a comprar un proyector. Vamos a comprar una planta eléctrica y una pantalla. Entonces, el presidente o el secretario tenía que cargar con todo y llegar 1 hora antes para montar. Echar a andar la plantita de 400 watts que nos daba luz para el proyector que nada más consumía 200 watts
y con eso la sesión, el conferencista tenía la manera de trabajar y hacer una sesión con proyecciones y todo como si estuviera en una ciudad. Terminada la sesión, recogíamos nuestra plantita y cargábamos con todos los tilichitos esos que ya teníamos. Por ahí deben estar, no sé dónde quedaron, porque llegaron a ser obsoletos los proyectores de 36, que desde entonces eran transparencia. La plantita no sé dónde quedó, por ahí estaba. Por ahí, pero total de que nos dio muy buen servicio hasta que ya hubo luz eléctrica en todas partes y ya no fue necesario cargar. Pero así funcionamos y nos faltaba muy bien, porque aparte de que nos reuníamos como médicos, nos reuníamos como amigos y nuestras familias se amistaban entre ellas porque nuestras esposas no se conocían entre sí. Y entonces llegaron a formar un grupo de ellas que llegaron a ser muy buenas amigas y realmente formaban un grupo entre ellas y entre los niños y todo lo demás. Ellas organizaban la comida, la estancia para los niños, mientras nosotros asistíamos a la sesión académica. Así nos la pasamos pues mucho tiempo. Ahí estuvimos trabajando y empezamos a funcionar y estuvimos, pues como yo les decía, en todas esas partes, el Grullo, Tonaya, Villa Purificación, Casimiro Castillo, La Huerta, Cihuatlán. Pero ándele que un día se hizo una cosa muy curiosa. Don Ernesto Medina Lima era el corresponsal del Informador. Y entonces me dijo un día, oye, dice, sería muy interesante que se hiciera un reportaje sobre estas sesiones que tienen, porque tiene importancia regional. Ah, pues qué bien. Dice, ¿me das los datos? Sí, ¿cómo no? Y entonces, le di los datos, y entonces apareció por primera vez el martes siguiente al domingo que nos reuníamos, un reportaje en la segunda plana del Informador, que nos regalaba un cuarto de página para hacer y hacía el reportaje, y ahí se reportaba quiénes se reunieron, qué tema trataron, qué se discutió y qué se hizo. Y era muy importante porque nos dieron a conocer. El Informador tenía mucha audiencia, tenía mucha circulación en todas partes. Al grado que un día una persona de Tecomán, Colima, decía, queremos invitarlo a que haga una sesión en Tecomán. Bueno, pero eso ya no es Jalisco. Bueno, pero podemos ser como invitado. Entonces consultamos con los directivos. Sí, dice, ¿cómo no? Entonces nos invitaron a Tecomán. Nos hicieron toda una recepción en Tecomán. Lógicamente no podíamos adherirlos porque estaban fuera del estado, porque la sociedad era Sociedad Médica del Suroeste de Jalisco. Entonces, pero nos hicimos una sesión allá, 2 conferencistas, uno que habló sobre la diarrea en niños y otro que habló sobre dificultades, es decir, el embarazo de alto riesgo. Nos hicieron una suculenta comida, nos trataron allá y todo el mundo regresaron muy contentos. Entonces, empezaron a aparecer las narrativas en el Informador, pero me dijo Ernesto, a mí me da mucho trabajo el montón de términos médicos que hay que escribir ahí. Mejor hazme tú la redacción y yo la mando al Informador. Entonces yo hacía la redacción, se la llevaba cuando llegaba. Ordinariamente había que hacerla más chiquita, más para que cupiera, pero aparecía. Y nos empezamos a hacer famosos, al grado de que un día, en una de las sesiones que dijimos, Gabriel Ayala dice, sería muy importante que la Sociedad Médica Regional de Autlán ingresara como sociedad componente de la Asociación Médica de Jalisco, porque estaba formada por puras sociedades de especialistas, pero que radicaban en Guadalajara. No había ninguna fuera de Jalisco. Le dice pues ¿qué se ocupa? Pues te ocupa, le dije, que nos hagas una solicitud queriendo ingresar. Pues rápidamente la redactamos, ellos nos corrigieron los puntos como podía que redactarse, se la mandamos
y las leyeron ahí en la primera sesión que tuvieron de trabajo, con la novedad que fue aprobada de inmediato. Entonces, nuestra sociedad fue la primera sociedad médica fuera del área metropolitana de Guadalajara, componente de la Asociación Médica de Jalisco. Eso pues nos dio cierto brillo. ¿Le cortamos otra vez? No, está bien. Doctor, una vez que se hace esta integración como parte de la Sociedad Médica de Jalisco, ¿en qué momento pasa a ser ya lo que es la asociación actual con el nombre que ya se conoce? Eso ya es después. Eso se hizo después, a la hora que tuve que hacerse como asociación civil, tuve que hacerse primero tener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Okay. Segundo, hacer un trámite de tipo notarial, y entonces el notario pues les aconsejó que cambiaran el nombre de Sociedad Médica Regional del Estado por la Asociación Médica. Hubo cierta dificultad porque se supone que una asociación es un conjunto de sociedades, y pues nosotros no tenemos más asociación, pero el notario quiso que así se hiciera y así se quedó. Pero vino a ser la componente para poder tener entonces nosotros el permiso legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores como asociación civil. Muy bien. Bueno, pues vamos a irnos a un siguiente corte y regresamos. Eso ya fue más adelante. Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. Radio Universidad de Guadalajara. Del suroeste de Jalisco. Hace un momento, cuando iniciaba el doctor Nabor, comentaba que pues en aquellos tiempos a veces los médicos se veían como si fuera la competencia, pero ahorita en el corte comentábamos que el hecho de haber estado funcionando ya esta sociedad aquí en Autlán, y que lo que hacían de visitas en otros lugares, me comentaba que eso abrió para que hubiera ya una forma de colaboración entre los médicos, ¿verdad? Así es, efectivamente. Cambió esto.
Muy bien. Pues, Bueno, pues también tenemos la presencia de la doctora Josefina, perdón, la doctora Josefina Robles Cisneros, quien también ha sido un pilar fundamental de esta asociación. Coménteme, doctora, ¿cómo inicia su participación? Bueno, pues mi participación inicia el 2 de enero del año de 1986, en que ya estaba yo presente aquí en Autlán. Entonces yo asistí a una sesión en diciembre, pues queriendo ingresar, ¿verdad? Yo estaba acostumbrada allá en el DF, pues a estar en diferentes sociedades. Entonces fui y vi cómo estaban y vi que andaban siempre sesionando de un lado a otro y hacían sus reuniones y todo. Entonces yo le comenté al doctor Denis que si me podían inscribir y él me dijo, sí, solamente que nos dé una plática, doctora. Entonces, bueno, pues como yo era asesor médico de Toshiba allá en México, pues tenía yo muchas pláticas ya hechas, ¿verdad? Entonces le dije, pues, ¿de qué la quiere? Y me dice, pues, a ver, de eso que andas platicando del ultrasonido que aquí nadie conoce. Dice, pues, ¿será de hígado? Sí, entonces ya les di una plática y hace un momentito le estaba preguntando si se acordaba, que luego ya dijeron, no, pues, del hígado, no, pues ahora que de riñón, y ya pasó la de riñón, no, pues que la de vaso. Y luego, no, pues que la de acá, no, pues que la de acá. El chiste es que di 6 sesiones seguidas hasta que un día le dije, bueno, ¿me van a aceptar? ¿O qué va a pasar conmigo? No, doctora, dice, ya está aceptada, dice, ya mandamos su solicitud y ya está aceptada. Y entonces, bueno, pues a mí me gustó mucho estar porque siempre había ponentes muy interesantes, ¿verdad? Después de esas 6 sesiones que era la misma ponente. Pero bueno, yo tenía mucha práctica en dar esas pláticas, de modo que no hubo problema. Pero luego ya estuve participando continuamente y estuve de pronto, pues en una ocasión que no fui yo a la sesión, que fue precisamente en Tuscacuesco, cuando veo al doctor me dice, doctora, con la novedad que es la vicepresidenta de la sociedad. Para eso estábamos ya en el... que sería en el 88, ¿verdad? Dije, pero ¿por qué si ni me preguntaron? Pues ni modo, dice, ya es. Dije, bueno, está bien. Dice, pero tiene 2 años para empezar, dice, a ver cómo son las cosas. Dice, porque el vicepresidente pasa a ser presidente, porque cada mesa directiva, dice, tiene una duración de 2 años. Entonces, dice, tiene 2 años para darse cuenta cómo son las cosas, para que empiece a ver a quién va a invitar de ponentes. Dice, pues esperemos que cambiemos un poquito la dinámica. Bueno, total que así fue. Ya para el 90 ya pasé yo a ser la primera vez presidenta de la sociedad. Y entonces yo ya tenía tiempo viendo que no, los nuevos médicos no ingresaban. Entonces yo me di a la tarea, una vez que ya estaba de presidenta, empecé a visitarlos, porque primero los visité para hacerles para el conocimiento del ultrasonido, para que lo empezaran a utilizar. Y entonces yo les preguntaba, ¿por qué no acuden a la sociedad médica? No, dice, es que ahí nomás van los ricos, me dijo uno de ellos. ¿Por qué los ricos? Sí, dice, pues esa ocurrencia de hacer una comida para todos los que van y con familias, no, pues nosotros no podemos. Y entonces empecé a ver a todos, fui a ver como a 12, y todos me dijeron, no, es que no vamos por eso de la comida. Entonces yo les comenté al grupo de que había muchos médicos nuevos que querían ingresar siempre y cuando no se les agregara lo de la comida y tampoco el andarnos paseando por todos lados. Pues estuve todo el 90, ¿verdad? Seguíamos igual, yendo, viniendo, pero para el 91 yo les pregunté si podíamos hacer el experimento de hacer las sesiones en Autlán y pues ya sin la comida. Entonces empezaron a ingresar, y ingresaron tantos que llegamos a tener 50, ¿verdad? Socios. Pero ya nada más se hacían las pláticas en Autlán. Seguíamos contando con el auxilio de la MJ, de que le hablábamos, y para tal día no tengo ponente, ¿de qué tema? O sea que ellos siempre nos han auxiliado perfectamente bien. Entonces, así siguió la sociedad y
bueno, pues seguíamos más o menos cada año se hacían 2 o 3 cursos con una duración cada curso, ya sea de 20 o de 26 horas, ¿verdad? Para que tengan valor curricular. Entonces, en una ocasión nos dimos cuenta de que algunos médicos, ¿verdad?, iban con nosotros a la sociedad porque los de la MJ les tomaban mucho en cuenta los diplomas que salían de nuestra sociedad, porque ellos sabían que sí se daba cuando realmente asistían y tenían que asistir a un 80% de las sesiones con firma, ¿verdad?, cada que ingresaban para poderles dar su diploma. Entonces estaban algunos muy molestos porque los cursos que tomaban en Guadalajara, que se los tomaban por menos puntos que los que tomaban aquí, y decían, pues, ¿cómo puede ser eso? Pero era porque ellos conocían cómo trabajábamos y cómo se hacía todo en relación a esto. Entonces, bueno, pues hasta el momento ha habido 33 periodos, ¿verdad?, desde el 62. Este año, el 20 de noviembre, vamos a cumplir 63 años de la Sociedad Médica, donde el doctor Denis ha sido socio fundador y es el único socio que nunca falta. Si por alguna situación por ahí tiene cualquier evento o cualquier cosa, que es muy raro, siempre avisa, ¿verdad?, que por esto, por aquello no va a poder asistir. Pero bueno, actualmente tenemos pues la asistencia, ¿verdad?, de los socios ha bajado mucho después de lo de la pandemia. Entonces siempre se hacían las sesiones presenciales y teníamos muy buena asistencia. Vino la pandemia, se empezaron a hacer las sesiones en línea y entonces, bueno, pues siguió la asistencia y de esa manera estuvimos hasta este año, ¿verdad?, en enero, que el nuevo presidente, que es aquí Armando Axel, empezó a querer hacer las sesiones presenciales. Entonces, bueno, pues él siempre tiene personas en la sesión porque invita a diferentes personas, pero los socios, bueno, pues todavía son más los que ingresan en línea porque se están haciendo mixtas las sesiones, entonces son más los que ingresan. Incluso tenemos algunos retirados, por ejemplo, una de mis nietas está en Torreón y ella siempre entra a la plática porque es socia, ¿verdad?, de esta sociedad. Ella está haciendo medicina interna ya, va en 3er año, entonces pues es muy bonito que sigamos haciendo las híbridas porque pues pueden ingresar muchas otras personas. Entonces, bueno, les decía, Axel va a ser el periodo número 33, ¿verdad?, de la Sociedad Médica, y ha aumentado un poquito, deberían de ser 31, porque en 2 ocasiones hubo 2 médicos que eran presidentes y por cuestiones de trabajo, ¿verdad?, tuvieron que irse y nada más estuvieron 1 año. Eso fue antes del 80, ¿verdad? Entonces, hasta el momento nuestra sociedad, bueno, pues sigue trabajando con una educación médica continua que es muy necesaria para los médicos, y ahorita pues ojalá aprovechemos para que nuevos médicos se vuelvan a inscribir, porque estamos sesionando y pues realmente en las sesiones, ¿verdad? Ayer precisamente tuvimos una ginecóloga oncóloga que nos habló del cáncer cervicuterino, ¿verdad?, con una sesión muy actualizada, sobre todo en relación a lo de la vacuna, ¿verdad?, para evitar este problema del cáncer cervicuterino. Entonces la vacuna pues se debe de aplicar en las niñas, o sea, independientemente si han tenido relaciones sexuales o no. Si no han tenido relaciones se les ponen 2 dosis y si han tenido se les deben de poner 3 dosis, pero también se debería vacunar a los niños, pero la cuestión es que todavía en los programas no ha habido, ¿verdad?, de esto, de abrirse a ponerlo. Y es muy poquita la cantidad de vacunas. Entonces, pues muchas personas que se vacunan se ponen su vacuna, pues la compran.
y es un poco cara esa vacuna. Entonces, bueno, eso ha sido más o menos el andar. Después de todas las peripecias que pasaron al principio, pues ya para nosotros fue más fácil, ¿verdad? Hemos habido algunos médicos que hemos estado 2 periodos en la sociedad médica, o que somos tesoreros, que somos secretarios, y luego también dicen, bueno, es que siempre se repiten los mismos. No es que queramos, es que necesitamos que ingresen nuevos, ¿verdad?, para que estén aquí con nosotros. Ahora, por ejemplo, tenemos un socio honorario, que es el doctor Denis, que se nombró socio honorario en la primera sesión porque sesionamos los primer domingo del mes habitualmente. Entonces él se nombró socio honorario en noviembre del año 2000, ¿verdad? Dado que pues ya había sido directivo más o menos 36 años entre, les digo, secretario, tesorero y 5 veces presidente. Entonces ya se lo merecía de ser socio honorario. Sí, y todavía él es socio honorario y sigue asistiendo, ¿verdad? Como con más frecuencia que cualquiera de nosotros. Muy bien, doctora. Pues el tiempo ha transcurrido rápidamente. Es interesante estar escuchando todo esto que me comentan. Y bueno, Axel, pues así rápidamente, ahora que te toca tener la estafeta, ¿qué retos sientes que tienes ante toda esta experiencia que ahora pues está aquí, parte de lo que ya nos comentaron? Sí, pues es impresionante el legado que dejan aquí nuestros compañeros médicos en relación a todo lo que se ha elaborado a favor de la educación médica. Y pues bueno, aprovecho este micrófono y este espacio para invitar a los médicos que nos están escuchando en este momento en la radio o vía transmisión por internet, para que se unan y se sumen a nuestro proyecto, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Es buscar la educación continua y sobre todo tener esa convivencia como médicos, porque lejos de vernos como enemigos, tenemos que juntarnos y sumar, y esto se va a ver reflejado en una mejor atención a los pacientes. Sí, doctora. Te comento que a partir del año 92 es que se llama Asociación Médica, porque hubo que hacer unos estatutos, los cuales están ahí. Entonces yo invité a los nutriólogos, a las enfermeras. De pronto empezaron a ir, pero realmente ninguno se ha inscrito para que sigamos siendo asociación. Pero ojalá pues se agreguen a nosotros y se pueda crecer un poquito más. Entonces tenemos pendiente eso. También tenemos un terreno donde se supone que queríamos hacer la casa del médico, y entonces necesitamos pues ponernos a trabajar en eso. Muy bien. Bueno, pues creo que va a haber necesidad por ahí de una segunda invitación, y espero que sus agendas tan ocupadas pues tengan la oportunidad de podernos acompañar nuevamente. Les agradezco en todo lo que vale su participación. Sí. Me permite cerrar con una cosa. Yo quería recordarles a todos los médicos una frase del doctor Ignacio Chávez, el creador del Instituto Mexicano de Cardiología, que dice: la medicina, escrito con letras mayúsculas, es una ciencia dinámica, no estática. Por lo tanto, el que no está aprendiendo está olvidando. Así es que es muy importante que sigamos aprendiendo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Desde luego también a todos ustedes, gracias por su atención, que nos estuvieron siguiendo. Agradezco como siempre a Alia Macías en la subdirección regional, en la producción Emanuel Martínez y en la operación técnica Aldair Arechiga. Estuvo con ustedes el micrófono Armando Martínez López, quienes desea que tengan una excelente semana.